Y en ese sentido, así como Alberto le dice al embajador Stanley que no le hubiera permitido que le dijera lo que tiene que hablar con Putin, está también la relación con China, que para Estados Unidos es más importante que la relación con Rusia, y para Argentina también, porque China es la gran potencia mundial competitiva de Estados Unidos, no Rusia. Y el dato relevante es que simultáneamente con esto que hemos estado hablando, se destrabó el financiamiento chino para las represas Kirchner y Chepernik. Lo cual a mí me parece que es muy saludable porque muestra la decisión de no poner todas las fichas en un solo número. Y en cada caso hacer lo que el interés nacional le conviene. Está todavía pendiente el tema de la usina nuclear con la tecnología china Hualong. En el gobierno, digamos, no coinciden con las críticas de que es Gustavo Vélez el que está parando todo eso. Y, por ejemplo, en el caso de las represas Chepernik y Kirchner, desde el gobierno te dicen que fue China la que demoró el tema y no la Argentina por una serie de exigencias de impacto ambiental. Bueno, yo la verdad que no sé si es así. Es lo que dicen desde el gobierno. Ahora, esto remite a otro tema y que ya implica, digamos, entrar en otra de las notas de esta edición del Cohete. ¿Qué es lo que desde el país se puede hacer frente al riesgo de la hambruna y a las consecuencias de la guerra? Y que básicamente es imponer retenciones, aumentar las retenciones a las exportaciones argentinas de cereales y oleaginosas. Ha habido un aumento para el aceite y la harina de un par de puntos nada más, pero no para el grano de soja, que actualmente es de 33%, el trigo y el maíz, que es del 12%, y el girasol, que es del 7%. La retención es el mecanismo idóneo que el propio Fernández menciona como tal, para el verbo que se usa es desacoplar. Es decir, para independizar el precio del mercado mundial con el precio del mercado interno. Lo cual, en el caso de la Argentina, que es uno de los grandes productores mundiales de cereales y oleaginosas, tiene absoluto sentido porque el exportador trata de vender todo lo que puede afuera, y si no hay retenciones, lo que vende internamente lo va a querer cobrar al mismo precio que vende afuera. En cambio, si hay retenciones para la exportación, lo que percibe afuera está disminuido, digamos. En el caso de la soja, percibe 33% menos de lo que el precio mundial es. En consecuencia, eso opera como un techo para su pretensión de precios en el mercado interno. Que en el caso de la soja es como un indicador de referencia con otros cultivos, porque la soja no la comemos nosotros. Si bien hay algunos subproductos que sí se comen, pero en el caso del trigo, por ejemplo, donde la retención nada más que del 12%, bueno, el trigo es un elemento fundamental de la mesa del menú cotidiano en la Argentina. Y la retención del 12% en este momento que los precios vuelan, que prácticamente se ha más que duplicado el precio del año pasado por el conflicto, porque tanto Ucrania como Rusia son grandes productores mundiales. Entre los dos tienen como el 20% del mercado mundial. Entonces, al no poder participar en el mercado mundial porque están dedicados a matarse, que es una actividad exigente, que requiere recursos y dedicación, el precio mundial sube, y entonces lo que se discute es el aumento de las retenciones. Aquí ya lo hemos visto en la semana anterior. Ha habido idas y vueltas, digamos. El ministro Guzmán dice hay decisión presidencial de no aumentar las retenciones. El presidente habla con uno de los haters radiales de la mañana y dice que la retención es el instrumento adecuado para desacoplar los precios, pero que no puede mandar un proyecto de ley porque la oposición ya anunció que se lo votaría en contra. Pero instala el tema claramente. 3 horas después, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, refuta al presidente y dice no va a haber aumento de la retención. Y luego el presidente vuelve a hablar del tema
cuando ya parecía que estaba cerrado con lo de Domínguez, y vuelve a instalar el tema en este diálogo que tiene con la señal de noticias de C5N. Proponiendo, porque la verdad en gran medida esos problemas se resuelven con retenciones. Las retenciones son un instrumento de la economía que la economía tiene para poder desacoplar los precios internos de los internacionales. Entonces, que si nosotros vamos a poder producir en pesos, que es lo que efectivamente ocurre, porque en Argentina los salarios son en pesos y gran parte de las tarifas son en pesos. Sí, todos nos movemos en pesos, ¿no? Los internacionales no redunden en contra. Claro. Ahora, presidente, ¿y por qué no presenta un proyecto? ¿Por qué no presenta un proyecto y que debata la Cámara de Diputados de cara a la sociedad y que queden esclarecidos quién juega a favor y quién juega en contra? Por eso yo lo que he propuesto es un debate público y que discutamos a ver qué es lo que queremos hacer, porque la verdad es que en la Argentina ese debate es necesario darlo. Si yo lo mando al Congreso, ya me anticiparon cómo van a votar, ya lo dijeron. Entonces prefiero dar este debate público de cara a la gente. ¿Sí o sí necesita ir al Congreso? Porque otros dicen, no, el presidente puede también hacer uso de sus facultades. Sí o sí, eso, sí o sí, porque ya lo ha dicho eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un aumento de retenciones sí o sí tiene que pasar por el Congreso. No hay otra forma. ¿Y usted está pensando alguna otra? Mucha gente se confunde, sí, porque en épocas de Néstor y de Cristina, con la 125 por ejemplo, sí, eso lo podía hacer el Poder Ejecutivo. Además lo hacía el ministro de Economía con una resolución, ni siquiera un decreto presidencial, pero era porque había una facultad delegada del Poder Legislativo en aquel momento en el Poder Ejecutivo. Esa facultad delegada desapareció. Bueno, y el jueves, en la conferencia de prensa semanal, la portavoz Gabriela Cerruti dijo que el gobierno prefiere no dar batallas perdidas y que el Congreso no es el lugar adecuado para ese debate. Y en otra entrevista radial, Alberto agrega que no puede hacerlo por decreto porque está expresamente prohibido para cuestiones impositivas, penales o electorales. Es decir, esa es la exclusión que la Constitución hace en los casos de decreto de necesidad y urgencia. Excluye estas posibilidades. Ahora, todo esto expone en una forma bien desordenada, pero muy precisa al mismo tiempo. Es decir, yo trato de reordenarla para que quede absolutamente claro qué es lo que se discute. Esto define el dilema entre poder o no poder. Es decir, uno de los principales columnistas del cohete, Ricardo Anonkin, escribió que el gobierno no quiere acumular poder y todos los días quiere mostrarle a la clase dominante que no le disputa el poder ni pretende debilitar el poder fáctico que han acumulado en las últimas décadas sobre la sociedad argentina. Ahora, vamos a analizar si es cierto lo que dice el gobierno, y es que no puede hacerlo por decreto. Yo creo que sí puede hacerlo por decreto. Digo, hace apenas 2 meses, no en otro contexto, hace apenas 2 meses, Alberto Fernández, Martín Guzmán, Julián Domínguez, Matías Culfas y Juan Mansur firmaron el decreto 131 del año 22, por el cual incrementaron las retenciones a la harina y el aceite de soja, y para fundamentarlo invocaron instrumentos que no han perdido vigencia desde entonces hasta hoy. El artículo 4 de la Constitución, la ley que prorrogó hasta el último mes de este año la emergencia alimentaria y el Código Aduanero. Y envió el texto de ese decreto a la Comisión Bicameral Permanente que se pronuncia sobre la validez de los decretos de delegación legislativa. Además, en los últimos meses de la presidencia de Néstor, Alberto también firmó otro decreto, el 509 del año 7, que fundamenta los derechos de exportación, las facultades que le confiere para ello el Código Aduanero. Es decir, no las consideraba delegadas por el Congreso, como sostuvo ahora después de ingresar al locro que le organizó la postulante a la vicepresidencia Victoria Tolosa, en la sede del Partido Justicialista, a la que el presidente asistió sin la guitarra que luciría al día siguiente en la celebración de Papá Noel y los eviteros. Bueno, entre paréntesis, vos sabés que a Alberto no le gusta el locro. ¿Ah, no? No, ¿Esto está chequeado? y apenas prueba un bocado,
para no desairar a quien se lo ofrecen. El locro, junto con las empanadas y la humita, era una de las 3 especialidades de su padre, riojano, quien le ponía cuero de chancho al locro. Bueno, la próxima escala del calvario gastronómico del presidente va a ser el 9 de julio. También tendrá que probar por lo menos una cuchara de locro. Ahora, volviendo al tema de la retención, cerrando el paréntesis. El 26 de abril, es decir, entre ese decreto que acabamos de mencionar y la actualidad, hubo un plenario del Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es el tribunal que se encarga de dirimir las cuestiones aduaneras y tributarias. En ese plenario del 26 de abril, el tribunal convalidó un decreto de Macri del año 18 que incrementó retenciones y lo hizo mediante reglamentos ejecutivos, es decir, no facultades delegadas, reglamentos ejecutivos, sin intervención del Congreso. Es decir, que ni siquiera haría falta la convalidación posterior del Congreso del decreto de necesidad y urgencia. Bueno, en ese fallo el Tribunal Fiscal sostuvo que el Código Aduanero, su artículo 755, estaba en vigencia y era directamente operativo. Y no hace falta una ley específica, sino que el artículo del Código ya habilitaba. Y criticó el fallo de la Corte Suprema al que se refirió Alberto recién, que es el fallo que se denomina Camaronera Patagónica. Y en respaldo de la potestad constitucional del Poder Ejecutivo para regular el comercio exterior, el Tribunal Fiscal incluyó en ese fallo citas de decisiones de los actuales presidente y vice de la Corte Suprema. Horacio Rosati, en sus tratados de derecho y como procurador del Tesoro, sostuvo que los gravámenes a la exportación e importación son instrumentos que el Estado puede usar con fines de política económica y que por eso la Constitución no los llama impuestos ni contribuciones. Es decir, los derechos de exportación e importación, las retenciones, no son impuestos ni contribuciones. Y Rosenkranz también dijo lo mismo en distintos votos. Y además hay incluso una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos donde la legislación aduanera es muy similar a la Argentina. Ahora, esto también choca con el argumento presidencial de que no tiene facultades para dictar decretos necesarios y urgentes sobre materia tributaria. ¿Por qué? Porque las retenciones no son un instrumento fiscal, sino de política económica, que es otra cosa distinta. Entonces, Aronskin tendría razón, y habría que complicar el título de tu nota principal, que es poder o no poder, porque sería poder o no querer poder, ¿no? El argumento de la oposición es que, como el Congreso no aprobó el presupuesto de 2022, el 31 de diciembre pasado caducaron las decisiones legislativas en el Poder Ejecutivo. Ahora, el presidente del Tribunal Fiscal, Miguel Licht, lo refuta. Dice, si las delegaciones hubieran caducado, además del Código Aduanero, habrían perdido vigencia miles de leyes. Y, por ejemplo, el Estado debería dejar en libertad a todas las personas detenidas por narcotráfico, porque la ley de estupefacientes es una delegación penal en blanco. Y tampoco podría aumentar las tarifas de los servicios públicos. Y dice Licht que ni siquiera se trata de una imposición coactiva, porque si vos vendés el grano o la harina dentro del país no te retienen nada. Solo paga quien vende al exterior. Y dice, el presidente también podría prohibir la exportación de una mercadería determinada, como acaba de hacer la India con el trigo. Claro. Y el resultado práctico sería el mismo, porque el productor tendría que, como dijimos antes, venderla a un precio más bajo en el mercado interno. Y en derecho existe un principio universal que dice quien puede lo más puede lo menos, y hace una analogía irónica. Dice, decir que un derecho aduanero es un impuesto es como homologar una multa de tránsito con una pena. Se parecen, pero nadie admitiría que un controlador de tránsito detenga a un infractor. Bueno, las leyes y los fallos que interpretan las leyes tienen otro argumento en favor del incremento de las retenciones. Por supuesto, si esto se hace por la vía que sea, es obvio que los patrones agropecuarios van a judicializar la decisión. Y también es obvio que con una conducción tan beligerante de la Corte Suprema como la que tenemos,
que no trepida en usurpar atribuciones y competencias tanto del Congreso como de la Presidencia, va a haber jueces bien dispuestos a dictar medidas cautelares suspendiendo la aplicación e incluso algún fallo de fondo declarando la inconstitucionalidad de la decisión oficial. Seguro que va a haber eso. Ahora, entre tanto, el gobierno le habría puesto el ancla a la remontada infinita de los precios de artículos de primera necesidad. Por supuesto, en el remoto futuro de los fallos judiciales, es posible que el gobierno tuviera que desandar el camino y en vez de cobrar, pagar. Ahora, en ese caso, lo haría con todas las ventajas de la brecha cambiaria y de la inflación. Exacto. Y esto es así por la jurisprudencia que la Corte Suprema sentó en el año 14 en la causa Cencosud. Cencosud es una propietaria chilena de varios supermercados. Y la Corte dice, las retenciones se determinan en dólares y se pagan en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior a la cancelación. Ahora, si dentro de algunos años se determinara que fueron indebidas, que les cobraron indebidamente y que hubiera que devolver ese dinero, el Tribunal Fiscal había dicho, y la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo lo había confirmado, que el Estado Nacional debía devolverle a Cencosud más de $1,5 millones cobrados en forma indebida, más los intereses. Pero la Corte Suprema lo rectificó y dijo que si se pagaron en pesos, debían devolverse en la misma moneda, ya que no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares ni que deba ser transformada a pesos. Y ese fallo que firmaron Maqueda, Petraki, Zaffaroni y Hayton concluyó que si la aduana percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que se origina para el fisco una deuda en dólares. Es decir, que incluso este argumento marginal tiene a favor este beneficio extra, sí, claro. Sí, en el peor de los escenarios. La especificación. Igual estaría bien. Así es. Ahora, a mí me parece que si bien Alberto hace todo tipo de argumentos jurídicos, y esto que acabo de decir demuestra que son discutibles y rebatibles esos argumentos, yo creo que el presidente teme una confrontación con las patronales agropecuarias como la del año 8, que condujo a dos derivaciones que están muy presentes en la problemática política de este momento. Por un lado, la radicalización de Néstor y Cristina. Hay quienes sostienen que el kirchnerismo nació ahí, cuando la resolución 125 fue rechazada por el voto no positivo de Cleto. Pero también condujo a la renuncia de Alberto como jefe de gabinete por ese tema, en el año 8. Ahora, esto es curioso porque en ese momento las desinteligencias de Alberto no eran con Cristina, eran con Néstor Kirchner. Durante el día, Cristina en la Casa Rosada y Alberto como jefe de gabinete en la Casa Rosada coincidían en una serie de medidas, y Alberto varias veces dijo que el problema es que a la mañana siguiente, al Flor de Olivos, la presidenta había cambiado de idea. Bueno, estos son antecedentes interesantes. El otro tema que me parece significativo de todos estos días es el tema de la producción, transporte, exportación de gas de Vaca Muerta. En una radio del Grupo Clarín, la mano derecha de Paolo Roca en Techín, su operador político, Luis Cayetano Bednaza. Bueno, Bednaza, ustedes se acuerdan que confesó que había pagado un soborno en Venezuela, y sin embargo el juez federal Ercolini lo sobreseyó y dijo que era un rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y libertad de los ejecutivos de Sidor, que era la empresa de Techín en Venezuela. En Venezuela. Y en la causa, yo estuve mirando, no hay una sola prueba de que estuviera en riesgo la seguridad y la libertad de los ejecutivos. Y Roca ya había sido sobreseído en la causa, porque los camaristas Leopoldo Brugli y Cacho Bertuzzi, que fueron esos dos que Macri designó a dedo en la Cámara Federal, dijeron que Roca no estaba al tanto de lo que hacía Bednaza. Bueno, aplausos, sí, hay que probar
el conocimiento y la participación y no... Ahora, esto es un apartamiento de la doctrina del no podía ignorar, que es la doctrina con la que el Estado Libre Asociado de Comodoro Pi ha hostigado a Cristina y a otros funcionarios del kirchnerismo durante años. Bienvenido si esto se generalizara. Es decir, no puedes dar por supuesto, no podía ignorar. ¿Por qué no podía ignorar? Bueno, Cristina no podía ignorar lo que pasaba 14 ravioles por debajo de ella en el organigrama del Estado hasta llegar a la vialidad de Santa Cruz. Pero Paolo sí podía ignorar lo que hacía Bennaza, que es su mano derecha. Absurdo, es absurdo. Ahora, Paolo también esta semana, mirá qué cantidad de noticias, ¿no? ¿Cómo no ibas a escribir 4 notas? Sí. Y vas a ver cuando llegue la siguiente. Paolo, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti. Roberto Bonatti es nieto de Anna María, la hermana de Roberto Roca, que es el padre de Paolo. Los tres fueron sobreseídos en una causa que se les seguía en Milán por el alegado pago de sobornos del 0,5% en Brasil para la provisión de tubos por 1.400 millones de euros a Petrobras. La fiscalía había pedido que los condenaran a 4 años y medio a los tres. Pero el tribunal ni analizó los cargos. Dijo, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos jurisdicción para tratarlo. Esto no se tiene que tratar aquí en Milán. Por supuesto, los comunicados de Chichín dicen, bueno, se probó que no era cierto. No, se probó nada, no se quiso investigar directamente. Y la fiscalía señaló en un dictamen que la justicia argentina había sido reticente para colaborar en la investigación. Y desde Milán habían pedido un allanamiento, pero se frustró porque antes de allanar le avisaron a la empresa, por lo cual no encontraron nada de lo que buscaban. Pablo Roca tiene un patrimonio personal. Bueno, esto es relativo a cómo se hacen los rankings, ¿no? La revista Forbes hace un ranking de las mayores fortunas del país y Paolo la encabeza con un patrimonio de 8.000 millones de dólares. Por supuesto no es Paolo, es la familia. Bueno, hay 3 de las empresas de Roca, Siderarte, Petrol y Transportadora de Gas del Norte, que figuran con 500 millones de dólares en la nómina del Banco Central de los mayores adquirientes de dólares para formar activos en el exterior durante el gobierno de Macri. Techín también figuraba en la nómina de fuga del año 2001 que compiló la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y en la lista de 2008-2009 que confeccionó Flaxo. Están siempre están. En esa entrevista que le hicieron en la radio del Grupo Clarín, Bennaza dijo que sí, que la guerra impacta en los precios internos, pero que para el país es una gran oportunidad. Para reemplazar a Rusia como proveedor estable para el bloque atlántico, dijo. Y agregó que es donde la Argentina debe buscar su lugar, es decir, en la órbita de Estados Unidos y de Europa. Pero para eso hay que cambiar la lógica de la economía argentina y dijo que el debate sobre la retención está generando ruido en la siembra cuando en realidad deberíamos estar dando certeza. Ahora, ellos no siembran todavía. Ellos cosechan. Sí. Ahora, ¿cuáles son las certezas que Techín reclama? Bueno, se concentra en la participación en los negocios de hidrocarburos en torno de Vaca Muerta. Ayer el gobierno firmó un decreto permitiendo la disposición de divisas a las empresas que incrementen la producción de gas y de petróleo en Vaca Muerta. Y vos fíjate, ahí en Vaca Muerta, Techín es el principal productor de gas con su empresa Tecpetrol, el único oferente mediante su empresa Ciat Tenaris en la licitación para la compra de los tubos para el gasoducto Néstor Kirchner, que va a llegar el gas en una primera etapa hasta Saliqueló en la provincia de Buenos Aires y más adelante hasta la frontera con Brasil. Y el gran candidato para realizar la obra civil de tendido de los tubos con su empresa Ingeniería y Construcción. Ahora, como si esto fuera poco, durante la comida que el jueves 9 el presidente tuvo y Guzmán tuvieron con Paolo Roca y Luis Cayetano Bennaza,
Los huéspedes plantearon que Techín también se propone construir una planta de liquefacción de gas en Río Negro, cerca del puerto de ultramar de San Antonio Este, pero que van a tener que ampliar el muelle principal, que tiene 200 metros de longitud, porque los barcos que llevan el gas miden hasta 300 metros. Bueno, Roca calcula que la construcción de esa planta, que licua el gas para que pueda ser embarcado, requerirá una inversión de 4.500 millones de dólares. Y dijo que estaba en condiciones de conseguir financiamiento. Es decir, Techín consigue el financiamiento internacional para construir esa planta. Y a cambio pidió que en su viaje a Europa, que iba a hacer a la semana siguiente, Alberto abriera la negociación con los gobiernos de Europa para asegurar la demanda de ese gas. Es decir, para que le compraran ese gas a la Argentina. El presidente no habló de Techín, por supuesto, pero planteó el tema en sus reuniones en España. En España está el 30% de todas las plantas europeas de regasificación, porque el procedimiento es: llevas el gas conductos hasta la planta de liquefacción, ahí se transforma en líquido, se cargan en esos barcos gaseros, que son muy, muy impresionantes, son barcos gigantescos. 3 cuadras. Sí, muy grandes. Se transporta por agua, por mar, y luego lo tenés que deslicuar. Tenés que convertir el líquido de nuevo en gas. Bueno, España tiene el 30% de todas las plantas europeas de regasificación. Lo planteó en España, lo planteó en Alemania y lo planteó en Francia. Y tuvo buena recepción, pero no se firmó nada. Está en el aire. Ahora, vos fíjate, Paolo dice que él va a conseguir financiamiento por 4.500 millones de dólares. Pero entre tanto está discutiendo con el gobierno por 200 millones de dólares, que es lo que tiene que pagarle Fiat Tenaris, empresa de Techín, a una empresa brasileña que es la que produce la chapa para fabricar aquí los tubos. Y ahí el tema es, digamos, de dónde salen los dólares para pagar esa chapa. Ahora, yo hablé con autoridades del equipo económico sobre todo este tema, que me parece que es un tema muy importante, y digo, me parece que Techín le compra la chapa a una empresa de ellos mismos en Brasil. Me dice, no es de ellos. Me dice, no, es Uniminas, que no es de ellos. No, claro, Uniminas no es de ellos, pero tampoco fabrica chapa, es una textil de Brasil. Es Usiminas, que se parece, pero no es lo mismo. Y sí, es de Techín. El control de Usiminas la comparte Techín con la Nippon Steel Corporation, que es probablemente el segundo productor mundial. Y tienen un acuerdo de rotación, cada 4 años el presidente y el CEO cambian y son uno de Techín y otro de Nippon Steel. En este momento la presidencia la tienen los japoneses y Techín conduce la operación diaria. Bueno, yo voy a atenerme a la doctrina Cafiero sobre atuendos masculinos, sobre gorras y botones. Y no voy a identificar la fuente oficial, que no sabía que la proveedora de la chapa era de Techín. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, Usiminas está en el balance de Techín. Figura como origen de una parte importante de las utilidades alucinantes que Techín declaró en el año pasado. A ver si ustedes se imaginan cuánto puede haber ganado el año pasado Techín según su balance. No hay forma. No, mi mente no tiene esa capacidad. 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Es un fangote. Acá está discutiendo los aportes extraordinarios a quienes hayan ganado más de 1.000 millones de pesos. O sea, Techín te está diciendo, no tengo plata para pagarme a mí mismo, dame vos, Alberto, la plata para... Sí. Dame para el taxi. Pagar. Es como... Efectivamente. Es como el préstamo que la dueña del departamento le dio a Vidal para que le compre el departamento. Exactamente. Muy buena analogía, Marcelo. Es decir, Roca te dice que va a traer financiamiento por 4.500 millones de dólares. El año pasado ganó 1.000 millones de dólares, pero no deja ni las migas que quedan en la mesa del banquete. Y además te dice que si no le dan esa guita, que ya se la concedieron, no trae la chapa y no fabrica los tubos.
Y entonces tenemos un serio problema porque toda esa producción, la segunda reserva mundial de gas no convencional que la tiene Argentina en Vaca Muerta, se quedaría allí, no saldría y no tendría ninguna utilidad. Bueno, Alberto está seguro de que la economía argentina va a prosperar como nunca en los próximos 15 años, que van a ser los últimos de consumo de energía fósil en los países centrales, mientras madura la transición a energías limpias, y le preocupa, digamos, que aún si se cumplieran los plazos más optimistas, si el gasoducto entrara en operaciones dentro de un año, cosa que es dudosa, los beneficios de ese crecimiento no se van a sentir en el tramo final de su mandato y podrían ser el soporte de quien lo sucediera. Y aludió a eso en su discurso del Chaco de ayer. Si la coalición cambiante ganara las próximas elecciones, con esta prosperidad garantizada por la situación mundial y los yacimientos de Vaca Muerta y el gasoducto, no nos lo sacamos encima en 20 años. Bueno, allí, digamos, Alberto planteó la unidad como el antídoto para que no vuelva a lo que llamó la derecha maldita.